Saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales y les agradecemos el que se conecten para poder seguir nuestras transmisiones. El día de hoy estamos viendo la introducción ya ahora a nuestro capítulo 6. Estaremos analizando el versículo 1 en adelante. Primeramente Dios, vamos a poder analizar hasta el versículo 4 del capítulo 6, así que vamos a comenzar a darle lectura y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Romanos 6, del 1 en adelante. Vamos a darle lectura, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta aquí, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. Vamos a comenzar primeramente, este versículo 1 del capítulo 6 empieza diciendo, pues, ¿qué pues? ¿Sí lo tenemos? Ahí subrayenlo. ¿Qué pues? Está haciendo referencia a una palabra que significa por lo tanto, pues o por lo tanto. Y ese por lo tanto nos conecta al versículo 20 del capítulo 5, que es con lo que cerramos el capítulo 5. Por eso dice, ¿qué pues? Vamos a recordar con qué cerramos el capítulo 5, dice de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces dice, hace referencia, pues, así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Comienza recordándonos cómo cierra el capítulo 5. Dice, ok, si con el pecado abundando sobreabundó la gracia, el versículo 1 del capítulo 6 nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que se hace. Si con el pecado la gracia abunda, aquí pregunta, ¿tenemos entonces que seguir pecando para que la gracia abunde? Es lo que nos está diciendo en este pasaje. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos en el pecado? ¿Continuaré abundando en el pecado para que abunde la gracia? Los que no entienden la gracia de Dios pueden razonar de esta manera. Si la gracia de Dios es magnificada por el pecado o crece por el pecado, entonces realmente las personas tienen que pecar para que la gracia abunde. Eso es lo que piensa una persona no cristiana. Si la gracia de Dios es magnificada por un pecador, entonces me haré aún más malo para que la gracia de Dios abunde y sea más asombrosa, según el versículo 20 del capítulo 5. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces esta mente natural pensaría, voy a pecar más para que la gracia de Dios abunde, conforme dice el capítulo 5. Así es como el hombre natural piensa. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, para poder ver esta verdad. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Está hablando el hombre natural. 1 de Corintios 2, versículo 14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural no puede comprender el versículo 20 del capítulo 5. ¿Cómo es posible que el pecado va a hacer que la gracia abunde? Entonces yo debo de pecar para que la gracia abunde en mi vida. Y vuelve la gracia de Dios. Esto convierte, el hombre natural convierte este pensamiento en una conducta lasciviosa, vergonzosa, desenfredada, con mucho libertinaje, como dice Judas, versículo 4, en el único capítulo que tiene Judas. Acompáñenme por favor a Judas, que es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 4, en su único capítulo. Cuando lo tengan me dicen amén. Judas, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en
libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que no entienden este aspecto y piensan que la libertad que Dios nos ha dado es una libertad para pecar. Pero aquí dice Judas que estos hombres están destinados ya para el infierno. Estas personas convierten la gracia de Dios en una libertad para pecar, pero ciertamente esto no es así. Estas personas dicen, sí, como ustedes los cristianos dicen, una persona es salva por gracia y no por alguna obra, como lo hemos estudiado. Y si la persona es salva para siempre, entonces me parece que una vez que es salva, puede pecar, porque ya somos salvos. Esto es lo que enseñan los que nos ven por internet, la doctrina hipercalvinista. Ellos dicen y enseñan la doctrina del salvo siempre salvo. Si ya soy salvo, nada me puede mover de mi salvación, es lo que enseñan ellos. Por supuesto, no es lo que dice la Biblia. Ellos dicen, si yo ya soy salvo, entonces no importa que yo peque, no importa que yo tome, no importa que yo me drogue, no importa que yo tenga amantes, etcétera, etcétera. Yo ya soy salvo, es lo que dicen ellos, y nadie me puede mover de mi salvación. Y ellos no comprenden, amados santos de Dios, que la persona salva tiene que dar frutos de esa salvación. Una persona salva jamás va a querer volver a su pecado, jamás va a volver a querer a tener esa amante, a robar de la misma manera en la que robaba, porque entonces esta persona demuestra que nunca ha sido salva. Pero según Judas, versículo 4, nos dice que estas personas piensan así, que el salvo va a poder hacer cosas indebidas, va a poder pecar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no puede continuar en pecado? Dice la persona, para mostrar a todos cuán bueno es Dios y cuán perdonador es Dios. Puede que este Dios pueda perdonar a estos hijos malvados, es la manera en la que ellos piensan. Pero todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano que conoce la gracia de Dios debería responder de esta manera, como lo escribí en mis notas: que nunca sea así. Que nunca Dios permita que yo caiga en pecado. Esta es la manera en la que el verdadero cristiano debe de pensar. El verdadero cristiano, estamos viendo la doctrina de la santificación, debe diariamente desear ser más santo y apartarse del pecado. Un verdadero cristiano que ha sido salvado verdaderamente no puede pensar en seguir pecando, porque entonces no es salvo. Los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no usan esa gracia como licencia para pecar. La gracia de Dios nos enseña completamente lo contrario. Vamos a ver esta verdad en Tito capítulo 2. Acompáñame por favor a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 12. Tito 2 del 11 al 12. Cuando lo tenga me dicen amén. Si no, aquí delante de ustedes va a estar, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros conocemos a una persona que le encanta seguir tomando, que le encanta andar con sus amigos de parranda, que le encanta hacer y deshacer ahí en su casa, pero eso sí, él dice: yo ya soy salvo, y él cree que es salvo, y dice: yo ya soy salvo, y como soy salvo, no importa lo que haga, ya Dios me salvó. Mi salvación no se puede perder, así que me voy a echar mis chelas, me voy a ir con mis amigos, al fin de cuentas Dios me perdona. Esto no es así. Ya el cristiano no puede decir: voy a hacerlo al fin de cuentas que Dios me perdona. Esta no es la mentalidad de un cristiano. En el versículo 12 de aquí de Tito capítulo 2 nos dice esto: debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es algo que debe de partir de nosotros, porque nos habla a nosotros. Yo debo de renunciar, di conmigo, debo de renunciar a los deseos impuros y a los deseos mundanos. Todo lo que era impuro y que ahora yo sé que era impuro
y que yo lo entiendo que es impuro, yo debo de renunciar a ello por mí mismo, con la fuerza que Dios me ha dado a través de su Espíritu Santo. Las profundidades que ya han alcanzado nuestra maldad y miseria son ciertamente lo suficientes como para magnificar lo bondadoso que es Dios. Todo lo que yo ya hice en el pasado basta y sobra para que Dios muestre su bondad, y no necesito seguir pecando para que Dios siga mostrando esa bondad. Ya hemos pecado lo suficiente. Di conmigo, ya hemos pecado lo suficiente. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4 para entender esto. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 3. Primera de Pedro 4, versículo 3. Ahí delante de ustedes va a estar. Primera de Pedro 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado, que ya se conformen con lo que pasó, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No podemos seguir diciendo: yo voy a pecar para que la gracia abunde ahora que soy salvo. Esto no puede caber en la mente de un cristiano. Dice Pedro: ya basta lo que hiciste en el pasado, que te baste lo que pasó en el pasado. Ahora tienes que dar evidencias de que has nacido de nuevo, evidencias de que eres verdaderamente salvo. Si tú sigues deseando hacer las cosas que había en el pasado y no hay un deseo en tu corazón por vivir una vida santa, es una mentira entonces que eres salvo. No somos salvos siempre salvos, como enseñan estas personas. La persona que no demuestra su salvación con frutos de arrepentimiento y con frutos de santidad es una persona que no ha sido salvada verdaderamente. Ya hemos explorado las profundidades de la depravación y no necesitamos hundirnos más en el pecado. Lo demás dice en Primera de Juan. Vamos a estar leyendo Primera de Juan. Ya una vez tomamos una serie acerca de Primera de Juan, porque Primera de Juan es el libro que más demuestra quién es un verdadero cristiano. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice y reitera que el cristiano que ha sido salvado no puede seguir pecando de la manera en la que lo hacía. Primera de Juan 3 versículo 6 dice esta verdad. Acompáñenme por favor. Primera de Juan 3, 6 dice así: todo aquel que permanece en él, ¿a quién se refiere? A Dios. No peca. Di conmigo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8 dice ahí mismo: el que practica, di conmigo, el que practica. A esto se refiere cuando dicen no peca, al practicar. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, un cristiano que practica el pecado, un cristiano que constantemente sigue emborrachándose, sigue hablando de una manera que no es correcta, sigue mintiendo, sigue en el chisme, sigue haciendo lo mismo que era antes, dice que su padre no es Dios. ¿Su padre quién es? El diablo. Así que por mucho que él vaya a la iglesia y diga yo soy cristiano, si su vida refleja otra cosa completamente que la vida de un cristiano, esta persona no es salva. Su padre es el diablo. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Podrá caer en el pecado, podrá resbalar en algún momento en el pecado, pero no lo puede practicar, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ya no puede seguir esclavo del pecado esta persona. Esta persona ha sido librada de la esclavitud del pecado. Podrá caer en algún momento. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil, porque de repente nos puede salir una mala palabra, porque de repente puede salir mentira de nuestra boca. Pero si yo sigo practicando esto todos los días, es mentira que yo soy salvo. No somos salvos según Primera de Juan. Ahora vamos al capítulo 5 ahí en Primera de Juan, versículo 18. Primera de Juan 5, versículo 18, para seguir viendo estas evidencias. Dice: sabemos
que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acá hay una promesa preciosa. Aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha sido engendrado de Dios, no puede ser tocado ¿por quién? Por el maligno. Gloria a Dios porque Él nos protege. Pero también aquí hay otra verdad: aquel que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Por lo tanto, toda persona que está practicando el pecado pierde automáticamente la cobertura de Dios. Cuando una persona practica el pecado, Dios se hace a un lado y esta persona puede comenzar a recibir ataques de Satanás, su familia queda descubierta, sus hijos quedan descubiertos, porque el pecado hace que Dios se aparte de nuestras vidas. Pero aquel que ha nacido de Dios, dice, Dios lo guarda y el maligno no lo puede tocar. Así que no nos preocupemos por lo que nos puedan hacer, por brujería, etcétera, etcétera. Dios nos guarda. Di conmigo, Dios nos guarda. Esa es una seguridad. Una vez más, Dios nos guarda. Los que están por internet viéndonos, Dios te guarda. No importa que las personas te odien, no importa que encuentres cosas afuera de tu casa, no importa que te acechen, etcétera, etcétera. La persona que ha nacido de Dios está guardada por ese Dios todopoderoso. Romanos capítulo 6, sigamos con nuestro estudio ahora el versículo 2, vamos desglosando verso a verso. Dice el versículo 2: en ninguna manera. Por supuesto, recordando que está preguntando Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? El versículo 2 nos dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está reafirmando lo que acabamos de leer en Primera de Juan. Aquel que ha venido a Dios y que ha muerto al pecado, ¿cómo puede ser posible que sigamos viviendo en ese pecado? Notemos que ese versículo no es un mandamiento. Pablo no está diciendo tienes que morir al pecado. Este pasaje es un hecho. Di conmigo, es un hecho. Hemos muerto al pecado. Di conmigo, he muerto al pecado. Es un hecho, no es un mandamiento. El hecho es este: yo, vas a decir tu nombre, yo, Isaí, usted es un nombre, ajá. Yo, Isaí, morí al pecado. Ya es un hecho, ya es una verdad. También tenemos que notar esto, esto es algo que no va a suceder, sino algo que ya sucedió. Di conmigo, algo que ya sucedió. Algo que pasó ya, es algo en el tiempo pasado, ya está hecho, ya fue efectuado, ya moría el pecado. Ten cuidado de andar en el hecho y no en la experiencia. El hecho es que ya morimos al pecado, pero estas personas, como las que le comento, se quedan en ese hecho. Yo ya morí al pecado, por lo tanto ya soy salvo, pero no viven en la experiencia. En la experiencia siguen pecando. Por eso tenemos que tener cuidado de no quedarnos en el hecho, sino andar en la experiencia, día tras día demostrar que he muerto ¿a qué? Al pecado. Nuestra experiencia personal a menudo parece contradecir el hecho que acabamos de decir. Mi experiencia, o sea, la que vivo yo todos los días, muchas veces me dice que estoy muy vivo al pecado. ¿Por qué? Porque hay veces que hablamos muchas malas palabras, hay veces que seguimos mintiendo, hay veces que se sigue robando, etcétera, etcétera. Y la persona no salva está muerta para Dios en este aspecto. La persona no salva, vuelvo a repetir, está muerta para Dios en este aspecto. Efesios 2:1, para ver esta verdad, acompáñenme por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. En la pantalla lo podemos ver. Efesios capítulo 2, versículo 1. Sí está en la pantalla, ¿verdad? Vamos a darle lectura, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no había un vínculo, un contacto de vida. Yo y Dios, mi relación entre yo y Dios estaba muerta y vivía el pecado en nosotros. La persona salva está muerta al pecado y vive para Dios. Es diferente. La persona no salva estaba muerta para Dios y viva para el pecado.
Pero la persona salva está muerta para el pecado y viva para Dios. Vamos a compararlo con Efesios 1, versículo 11. Efesios, 2, versículo 11. Efesios 2:11, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En la carne estábamos muertos, pero ahora que hemos sido salvados, estamos vivos en Dios. El pecado ya no tiene derechos sobre nuestra vida. Dios tiene todos los derechos sobre nuestra vida. De hecho, Dios es ahora nuestra vida. Di conmigo, Dios es mi vida. Colosenses capítulo 3, para seguir viendo evidencias de esta verdad. Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 4. Colosenses 3, del 3 al 4. Si lo tienen, me dicen amén. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. La verdad es que ya vivimos en Cristo. Di conmigo, Dios es mi vida, Cristo es mi vida. Volvamos al versículo 3 del capítulo 6 de Romanos para seguir estudiando. Romanos capítulo 6, versículo 3. Si lo tienen, me dicen amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Aquí vamos a comenzar a estudiar algo bien profundo. Los que nos ven por internet, síganos con mucho cuidado. Notemos la palabra saber. Versículo 3. ¿O no sabéis? Subrayen la palabra saber. Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debemos de tomar en cuenta. Así que no ignoremos lo que vamos a leer. Tenemos que creerlo. ¿O no sabéis? ¿Qué cosa? Que todos los, no me lo quiten de la pantalla. ¿Qué significa todos los? Todos nosotros, los que hemos sido salvados, todos los cristianos, ¿ok? Ahí podemos ponerle todos los cristianos. Esto ha sucedido a todo aquel que es verdadero creyente en Cristo. Los únicos que no han sido bautizados en Cristo son los que no son salvos. Pero los que son salvos hemos sido bautizados en Cristo. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora viene lo difícil. ¿Qué significa bautizados en Cristo Jesús? Esto no significa el bautismo en agua. Los que están aquí presentes, los que nos ven por internet, no se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo en la persona de Cristo Jesús. Un escritor dijo una vez que en Romanos no hay ni una gota de agua, y esto sí es cierto. El bautismo del cual está hablando Pablo en el capítulo 6 no es un bautismo ritual, no es un bautismo en agua, es un bautismo real en la persona de Cristo. Este bautismo real ocurre en el momento en que una persona es salva, y es una obra que solamente Dios puede realizar. El bautismo en agua tiene lugar después de que una persona es salva, y su propósito es ser un símbolo, di conmigo, un símbolo del bautismo real. El bautismo real es el que Cristo hace en mi vida. Yo soy uno con Cristo. El bautismo ritual es la representación del bautismo en Cristo Jesús. Vamos a ver Gálatas 3 para seguir entendiendo esta verdad. Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice de esta manera, Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hagamos y tengamos aquí la seguridad, no está hablando sido bautizados en agua, dice siendo bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. El resultado de este bautismo en Cristo es que el creyente está en Cristo Jesús. Ahí en el versículo 28, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos un poco atrás a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Lo tenemos. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién estamos? En Cristo. Ahora regresemos a Romanos, pero al capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra bautismo, para poder entenderlo, viene de un verbo que significa sumergir. Bautismo significa sumergir, bañar, zambullir, poner algo dentro de algo y así identificarlo totalmente con algo. Eso significa el bautismo, sumergir e identificarlo completamente con él. Por lo tanto, el creyente que ha sido bautizado en Cristo significa que ha sido sumergido ¿en quién? En Cristo Jesús, y ha sido puesto en el Hijo de Dios, con el resultado de que Él está en Él. Allí es donde ha sido puesto, ha sido colocado, ha sido instalado. Por ello a menudo nos referimos a la posición que tiene el creyente en Cristo Jesús. El creyente está sumergido en Cristo. Ya no estoy sumergido en mi ideología, ya no estoy sumergido en la filosofía, en la psicología, ya no estoy sumergido en alcohólicos anónimos, en neuróticos anónimos. Estoy sumergido ¿en quién? En Cristo. Estoy en Cristo. Por lo tanto, mi posición en Cristo me lleva a ser un hijo de Dios. Hay dos grandes verdades que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. La primera verdad es el bautismo. Di conmigo: el bautismo. Y la segunda verdad es que somos moradores. El bautismo me pone en Dios y el morar pone a Dios en mí. Está precioso esto que acabo de decir. El bautismo me pone en Dios, pero el morar pone a Dios en mí. El Señor predijo esta relación en San Juan 14:20. San Juan 14:20. Vamos a darle lectura para entenderlo. San Juan 14:20. Dice de esta manera San Juan 14:20. Dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí Jesús, al hablar en mí, está hablando del bautismo en Cristo, y yo en vosotros está hablando del morar. También veamos San Juan 17, ahí donde estamos un poco adelante, San Juan 17, 21, 23 y 26. San Juan 17, 21, 23 y 26. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Y el versículo 26: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está hablando del bautismo entonces en Cristo Jesús. Ok, si yo he sido bautizado en Cristo Jesús, he sido sumergido en lo que Jesús ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús? En primer lugar, ¿qué hizo? Murió. Murió, di conmigo, murió. Vamos a Romanos 6, versículo 3.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? He sido bautizado yo en la muerte de Jesús. Número 2, hemos sido bautizados en su sepultura, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido bautizados en su sepultura. También hemos sido bautizados en su resurrección. Di conmigo, resurrección. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y por último, hemos sido bautizados en su cuerpo, que es ¿qué cosa? La iglesia. Su cuerpo es la iglesia. Primera de Corintios 12:13, acompáñame por favor. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice de esta manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La historia de Cristo ha llegado a ser mi propia historia. Eso es lo que significa estar en Cristo, porque yo estoy en Cristo, de modo que su muerte es mi muerte, su sepultura es mi sepultura, su resurrección es mi resurrección, y su ascensión también será mi ascensión. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. El cristiano está tan estrechamente identificado con Cristo que el Señor Jesús pudo decirle a Saulo cuando lo encontró en el camino, ¿se acuerdan? Cuando lo tumbó del caballo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los cristianos. Pero esta unión entre la iglesia y Jesús es tanta que el mismo Jesús dice, ¿por qué me persigues? Cuando se estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 9:4. Si quieren apúntelo y lo ven en sus casas. Cuando el cuerpo, la iglesia de Dios, es herida, la cabeza lo siente. El bautismo en agua entonces es una figura de esta gloriosa relación y posición que tiene el creyente en Cristo. El bautismo en Cristo entonces es esta relación, pero cuando yo me bautizo en agua, estoy dando entonces el ejemplo de lo que significa en lo espiritual estar sumergido en Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Estamos ya terminando el estudio del día de hoy casi. Entonces, número 1, por cuanto estoy en Cristo, yo he sido identificado con su muerte, su sepultura y su resurrección. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Estoy identificado con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Número 2, por cuanto estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Di conmigo, soy una nueva criatura. De modo que el bautismo en agua es una figura del hecho de que yo tengo una vida nueva. Cuando yo soy bautizado en el agua y salgo del agua, estoy demostrando que he muerto a mi viejo hombre y nace ahora una nueva criatura, que es lo mismo que estar en Cristo. Yo he nacido de nuevo. ¿Me siguen? En tercer lugar, por cuanto estoy en Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso muchas iglesias, para que puedan ser parte de una iglesia, les piden que se bauticen, pero realmente no es un requisito como tal que podamos pedir, sino que decimos que cuando nosotros bajamos a las aguas y regresamos, somos parte ¿de qué? De la iglesia y del cuerpo de Cristo. Al yo bautizarme, estoy reconociendo que ahora soy parte de la iglesia. Y por último, en cuarto lugar y para terminar, por cuanto estoy en Cristo, ya tengo perdón de mis pecados. Efesios 1:7 para terminar en esta hora. Efesios 1:7, acompáñenme por favor. Efesios 1:7. Dice de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora que yo he sido bautizado, tengo acceso entonces, dice la palabra de Dios.
El bautismo en agua es figura simbólica de que mis pecados han sido lavados. Comparemos con Hechos capítulo 2 versículo 38. Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por último, ahora sí, estar en Cristo significa que ya no estoy bajo condenación. Y esto es lo más precioso. Di conmigo: ya no estoy bajo condenación. Romanos 8:1. Vamos a leer Romanos capítulo 8 versículo 1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que el bautismo da testimonio del hecho de que yo estoy libre de culpa y que tengo buena conciencia delante de Dios. Para terminar, Primera de Pedro 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, versículo 21. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 3, versículo 21 dice de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo me da una buena conciencia delante de Dios. A los unitaristas que nos ven y que dicen que es para perdón de pecados, aquí Pedro es bien claro: el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino nos da buena conciencia hacia Dios, porque simboliza la resurrección de Jesús, y la resurrección de Jesús significa la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, el que ha sido bautizado es libre de toda condenación. Seguiremos con nuestro estudio después del versículo 6 en adelante la próxima semana. Y en esta hora hemos entendido a grandes rasgos lo que significa el bautismo. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios para terminar en esta hora. Señor Jesús, en esta hora estamos aquí reunidos dándote gracias, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros, porque tu palabra, Señor Jesús, nos revela, mi Dios, cómo debe de vivir un cristiano. Nos revela, Señor, cada cosa, cada área, Señor, en la liturgia como cristianos, lo que es la cena, lo que es el bautismo, lo hemos aprendido ahora gracias a tu palabra. Y en esta hora entendemos, Señor Jesús, que aquel que ha sido salvado tiene que dar muestra de esa salvación. No solamente debo de decir que soy salvo y seguir viviendo como si no lo fuera. Esto no es así. Aquel que ha sido salvado, Señor, dará evidencias de esa salvación y mostrará al mundo, Señor Jesús, que verdaderamente hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo y que ya no hay ninguna condenación en contra de aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Te agradezco infinitamente, Señor, la sabiduría que nos das para comprender tu palabra, y te pedimos con todo nuestro corazón que sigas abundando las riquezas de tu gracia sobre de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.